Aquí en Agendalo y la verdad que una noticia el día lunes por la mañana conmovió a toda la humanidad, por así decirlo, porque así se siente. Bueno, lo que es Francisco para todos, un gran amigo, compañero, porque así es como el mundo lo sentía. Para nosotros fue obviamente algo inesperado esta noticia y vamos a compartir un poquito de esta historia, porque aquí en Corrientes él tenía un sobrino, el cual es un amigo también de la casa, Juan Fernández Cifra, que está con nosotros, y él también nos va a contar un poquito de lo que compartió con el Papa todo este tiempo. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos. Exactamente, y queremos conocer un poquito cuál es tu historia con él. Mirá, bueno, la historia con Jorge es de toda la vida, del tío Jorge. Bueno, nos hemos criado, bueno, no criado, somos muy familiares, somos Sí. tanos, italianos. Y bueno, Jorge siempre estuvo de mano y siempre estuvo allegado a la familia, el tío Jorge. Así que Exacto. Y este tío Jorge, que la verdad, amado por todo el mundo, eh, ¿cómo fue su vida o lo que podés contar de él con respecto al contacto que tuviste? mirá, bueno, la vida de Jorge es una persona de mucha humildad, como hoy por hoy se lo conoce, el Papa de los pobres. Así fue toda su vida, una persona que si tenía que esperar para cambiarse los zapatos, como se ha dicho, se lo arreglaba el zapatero de la vuelta, Sí, no se compraba zapatos nuevos, una persona que se movía, o sea, ahora está apareciendo en todos lados, que el subte, que el colectivo, y era así Jorge. Además, yo tuve la suerte de que me casó a mí mirá, y llegaba tarde al casamiento y llamando por teléfono, tratando de ubicarlo, hasta que nos comunicamos y me dice, se había ido a Luján a dar la extremaunción a un cura que había fallecido sí, y bueno, nada, llamando por teléfono que se había quedado el colectivo y no llegaba, no podía no llegar. podía llegar. Así que una persona que no se movía ni en coches oficiales ni nada. Y bueno, llegó tarde, pero llegó y bueno, y nos casó. Pero como decía él, se quedó la lechera, que era el colectivo que entraba desde Luján hasta Capital, en todos los pueblitos, en todas las paradas, Sí. y ese era Jorge, caminando y recorriendo y todo. Tal cual, bueno, ahí estamos viendo un poquito de esas imágenes, la verdad que tener ese honor, ¿no? Y bueno, aquí en Corrientes vino varias veces, no como papa, sí como Ahí obviamente también está justo profeta. la imagen del bautismo de mi hija, que también la bautizó Jorge, a Lucía. Sí, Así que tengo, o sea, la bendición de ser pariente y la bendición de que me haya casado y que haya bautizado a mi hija. Así que un orgullo tremendo. vos le preguntaste después cómo fue ese llamado que recibió, o sea, en contexto de qué iba ese día, Eh, cuando cuando fue fue elegido, elegido Papa, exactamente. él iba a votar, iba como obispo y iba al cónclave, pero nunca se esperaba él que Que esté en esa esté en lista. esa lista, salir electo Papa. Y es más, hablando con él, me dice, entre nosotros, me dice, yo me vine con mi valijita, con su valija de cuero del año de María Castaña, como decía él, me dice, con 2 calzonas para cambiarme, ducharme, votar y Y volver. volver. Y nunca más volvió. Y en su momento yo le dije, o sea, lo dije también a los medios, los familiares lo perdimos, el mundo lo ganó. Y así es, y fue lo que hizo Jorge durante estos 12 años de pontificado, ¿no? Totalmente, porque la verdad que, bueno, una vez que están ahí, ellos pierden ya contacto con la familia, o sea, ya no tienes en ese contacto directo, o no. No, gracias a Dios, o sea, Jorge era una persona muy familiera, muy familiera. Las veces que hemos ido para allá, yo tuve la suerte también de ir una vez al Vaticano. Mis hermanas que están viviendo en Europa tuvieron
varias oportunidades, mis padres también fueron para allá, y siempre se hizo un lugarcito para la familia, siempre. Yo le escribía correos una vez por mes, 2 veces por mes, todos los correos me los respondía, a mí como a cualquier persona. Él se tomaba el trabajo de responderlos de puño y letra, escribía la cartita, se la daba al secretario privado, la escaneaba y te respondían el correo electrónico con la imagen de la carta que escribió Jorge. Pero siempre se hizo tiempo para todo el mundo, en su agenda ajetreada que tenía, importantísima, siempre se hizo un lugarcito. ¿Compartías todo lo que él pensaba con respecto a todo, de todo lo que sea político, lo que sea bueno de los homosexuales también? Todas las cuestiones que obviamente en algunos momentos podía gustar o no podía gustar también, pero es una opinión personal, como de cualquiera. A ver, las veces que hemos charlado y todo, o sea, le he preguntado de todo. A ver, Jorge fue una persona que pateó el tablero, o sea, cambió la iglesia. ¿Sí? Modernizó la iglesia, sacó ideas retrógradas que se tenían, y bueno, Jorge ha hecho hasta un mea culpa y pidió disculpas por cosas que no fueron de él, y con la cruz que él llevaba encima, siendo el Papa, siendo el pastor, siendo el Padre nuestro. Entonces él asumió la responsabilidad y pidió disculpas. Ha hecho, o sea, con el tema de la iglesia y de los pederastas, se han hecho resarcimientos económicos a gente, o sea, cosas que antes no se veía y la iglesia no lo permitía. Exacto. Vos también nombraste el tema de los homosexuales, o sea, el tema de los divorcios. Jorge siempre dijo, ¿quién soy yo para negarle a una persona que se acerca a Dios? Exacto. Si vos te equivocaste, te casaste, te divorciaste después, porque no era lo que realmente surgió, ¿no? Sí, o lo que soñaste. Lo que soñaste, porque Él te va a cerrar las puertas de la iglesia. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue el cambio, también de los cambios, o el tema de los homosexuales. Te escuchaba una nota de una chica no binaria que estuvo hablando con él, y Jorge era así, y todos somos así. No, además la chica también le planteó ahí lo que era ella y él le dijo bien, o sea, que como que entendía bien, o sea, por supuesto. Más allá de que siempre como que son cosas modernas y hay gente que por ahí no entiende, pero él la verdad que siempre estaba abierto a todas las preguntas que se le hacía obviamente el interrogatorio que querías hacer con respecto a alguna cosa que en el mundo pasaba como algo catastrófico, preguntarle eso al Papa. No, lo que tuvo Jorge es que no se cayó. Lo que era tabú, por decir de alguna manera, Jorge rompió con ese estereotipo. Exacto. Entonces, con él podías hablar de todo, y siempre terminaba con una sonrisa. Siempre diciendo que sueñen, que los sueños se cumplen. Que hagan lío también. Que hagan lío, sobre todo a los jóvenes. En un momento recibo un video que filma mi familia, también dice que hagan lío, y si yo hago lío, por favor, párenme un poquito porque voy a hacer demasiado. Pero bueno, era así, es una persona que cambió el mundo, acercó más el cielo a la tierra. Una persona que preocupada, o sea, uno de los pocos papas preocupados por el cambio climático, que hoy en día está tan en vilo y tanta gente se llena la boca o abre la boca sin saber. Todo, estaba en todo, Jorge. Juan, ¿cuál fue el último mensaje que tuviste con él? Mirá, yo le mandé un correo electrónico antes que se enfermara, y justo al día siguiente lo habían internado y me respondieron, su secretario privado me respondió
pero con él el último correo que tuvimos fue cuando fue el gobernador Gustavo Valdés para allí, que le mandé un mensaje y no respondió. Bien. Pero bueno, eso fue. Y a ver, y todas las conversaciones que tuvimos o sea, que teníamos, perdón, con Jorge, no, Sí. hoy la voy a seguir teniendo. Exacto. En el alma y en el corazón. Era más que nada las cosas cotidianas, era acercarle a la familia, contarle del crecimiento de mi hija, como dije anteriormente, que él la boxeó, él la conoció desde chiquita, si bien cuando él ya se fue para Roma ya se hizo un poquito cuesta arriba volver a verlo. Y bueno, entonces que Lucía empezó a jugar al hockey, que pasó de grado, que tomó la comunión, y para todo Jorge tenía una respuesta, para todo tenía una bendición. De Rosana, de mi esposa, de las cosas que estaban haciendo, bueno, todo. Bueno, Juan, la verdad que un placer recordarlo así a Jorge Bergoglio. Francisco, para el mundo entero, la verdad que un gran recuerdo el que tenés, el que podamos compartir, y seguramente que vamos a seguir hablando de él por mucho tiempo, porque dejó un legado impresionante y un cariño inmenso hacia toda la humanidad. Sí, no, eso seguro. Es más, dejó unas encíclicas hermosas, una autobiografía que lo tienen que leer. A ver, yo creo que después de la muerte de Jorge va a haber un antes y un después. Si bien hizo mucho en vida, sí. Y o sea, todo lo generó en vida, pero va a haber un clic para bien. Acá hay dos papas a mí que me han marcado muchísimo. Uno fue Juan Pablo, el Papa peregrino, y Jorge Francisco, el Papa del pueblo, el Papa de los olvidados, el Papa que aparte es una persona que nunca abandonó a nadie, nunca abandonó a la Argentina, siempre preocupado. Es como cuando uno crece, o sea, vos te distanciás un poco de tu padre, haces tu vida, pero siempre tu padre siempre está presente, a la distancia, pero siempre está. Entonces, Jorge era eso y lo tenemos que recordar por lo que hizo, porque su legado siga siendo y la iglesia no cambie. Exacto. Siga teniendo esa mente abierta que Jorge trató de lograr, y creo que lo logró. Así que ese era Jorge Bergoglio. Juan Cifra, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.